recordar que esta tarde a las 8, pues, quien quiera está invitado al culto como he dicho antes, mi padre, en la iglesia de La Roca, allí en la avenida. Si alguien no sabe dónde es, pues luego se lo explicamos. Como sabéis, ellos tienen culto allí todos los domingos a las 8 de la tarde, y desde esta iglesia, pues, un par de domingos al mes vamos a compartir la palabra con ellos, así estamos invitados, y esta tarde pues también así será, pero que estamos invitados también todos los domingos a estar allí con ellos. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, en esta mañana estaremos los versículos del 18 al 23. Unos versículos en los que vamos a ver que Cristo es la esperanza esperada. Cristo es ese Mesías esperado. Y dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, se refiere a Juan el Bautista, que evidentemente creo que todos lo sabéis, lo envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y dice el versículo 21 que en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo él, el Señor Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Que el Señor bendiga su palabra. Este texto que acabamos de leer es la respuesta a la pregunta de Juan el Bautista poco tiempo antes de morir ejecutado. La pregunta era: ¿eres tú el que ha de venir? La pregunta puede ser: ¿es Jesús el Mesías que estamos esperando, que tú estás esperando? Sabemos que el Antiguo Testamento está lleno de referencias a ese Mesías esperado, referencias que apuntan a Jesucristo. Desde la misma creación, en la que el Hijo sabemos que ya participa siendo el propio ejecutor de la creación, pasando luego por la promesa de su venida justo después del momento de la caída de Adán y Eva, y siguiendo por las referencias tanto en los Salmos como por todas las profecías que detallan esa venida y esa obra del Mesías. Como decimos, el Antiguo Testamento siempre apunta a Cristo, apunta al Mesías esperado. Pero es que incluso el mismo Señor Jesús afirmó varias veces que Él es ese esperado que, como decimos, se menciona tantas veces en el Antiguo Testamento. Jesús, por ejemplo, recordó que Abraham lo esperaba con gozo. Jesús dijo que Moisés ya escribió sobre él, o que incluso el mismo rey David lo llamó Señor. Fijaros, Juan 8:56 dice ahí el Señor Jesús que vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. En Juan 5:46 dice también el Señor Jesús: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ya escribía de mí Moisés. En Mateo 22:41 al 45 leemos que, estando reunidos los fariseos, Jesús le hizo una pregunta, diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos, los fariseos, le dijeron: de David. Versículo 43, entonces Jesús les dijo: ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y cita el Salmo 118, versículos 22 y 23, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo debajo de tus pies? Dice el Señor: pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo?
Pero a pesar de todo el claro testimonio, como vemos en el Antiguo Testamento y en el mismo Jesús, que apuntaba a la persona de Jesucristo como ese Mesías esperado, un testimonio que luego también, como hemos ido viendo a lo largo del Evangelio de Lucas, fue confirmado desde su nacimiento por hombres y mujeres fieles a Dios. ¿Os acordáis de Zacarías y de Elías, los padres de Juan el Bautista, del que vamos a hablar hoy? Un testimonio también confirmado por el mismo ángel Gabriel. Un testimonio confirmado por aquellos ángeles que se aparecieron a los pastores. Un testimonio confirmado por el mismo Juan el Bautista allí en el desierto con toda su predicación. Un testimonio de que Jesús es el Mesías, confirmado por el mismo Padre Dios, por el Espíritu Santo. He aquí mi Hijo amado sobre el cual tengo complacencia, dice el Señor. Y a pesar también de que lo que estaba escrito sobre el Mesías esperado fue confirmado por la propia enseñanza de Jesús y por sus milagros poderosos, recordemos que la mayoría de la gente que pasó no creyó en Él. Dice la palabra incluso que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, a pesar de toda esta, digamos, evidencia. La enseñanza y los milagros poderosos, visibles e irrefutables de Jesús fueron recibidos por la mayoría de las personas en su tiempo con indiferencia, con rechazo, con crítica, incluso sabemos que con odio, un odio que incluso le llevó a ser traicionado y le llevó a ser condenado de forma injusta a morir en una cruz. Pues fijaros, si la mayoría reaccionó así ante esta evidencia de quién era verdaderamente Jesús, no es de extrañar que hasta los que verdaderamente creen de forma sincera en Jesús y que son fieles creyentes del Señor en algún momento puntual, puedan sentir algo de duda respecto al Señor. Hombres y mujeres de Dios como Abraham, como Sara, como Moisés, y acabamos de leer lo que decía Abraham y lo que escribió Moisés. Hombres como Elías, que hemos estado viendo durante tantos jueves, Gedeón, los mismos apóstoles, todos tuvieron momentos de duda, no vidas de duda, momentos de duda. Por ejemplo, Abraham, Génesis 17:17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. El Señor le acababa de decir, vas a tener un hijo ahora con 90 años. Se rió. Señor, ¿qué dice? Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Sara hizo lo mismo, Génesis 18:12, y Sara se rió para su adentro, es decir, con sorna, como diríamos nosotros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Hombre, Dios, ¿cómo nos dice esto a esta altura? Mateo 6:30. Y si Dios viste, le dice el Señor a sus discípulos y a los apóstoles, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? A sus apóstoles. Mateo 8:26, Él les dijo otra vez a los apóstoles, ¿por qué estáis amedrentados cuando estaba allí la tormenta en el mar, en el barco? Hombres de poca fe. Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Mira, es que Dios, al hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, le ha dado al ser humano unas capacidades que otros seres vivos y otros animales no tienen. Y una de esas capacidades que le ha dado al hombre que el resto de los seres vivos no tienen, y perdóname la broma, creo que es la única cosa que le falta a mi perro, pero es lo que me diferencia de él, es la de poder razonar. Y por tanto ese poder razonar hace que también podamos dudar o tener sensación de duda, lo cual, cuando es una cosa puntual, y lo recalcaba antes, no tiene por qué ser malo, cuando es puntual. El problema es cuando esa duda se hace continua en nuestra mente y en nuestro corazón,
Es cuando la duda anida en nuestra mente igual que el pecado, eso sí es malo. Porque razonar o tener una duda sana, digamos, nos debe de llevar y nos ayuda, por ejemplo, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Una duda sana nos debe llevar también a investigar de forma honesta si lo que vemos, si lo que oímos, si lo que leemos es correcto o es acorde, por ejemplo, a la voluntad de Dios. Una duda sana, por ejemplo, también nos debe llevar a que cuando lleguemos esta tarde a nuestra casa o durante la semana volvamos a escuchar esta predicación o cojamos las notas que hayáis tomado, que estéis tomando, y que la confrontéis esta predicación honestamente con la palabra de Dios para ver si de verdad se ciñe o no se ciñe a la Escritura. Y cuando digo honestamente, estoy seguro de que todos sabéis y entendéis que no me refiero a comparar con nuestros propios pensamientos, con nuestras costumbres o con nuestros gustos, sino que me refiero a comparar con el espejo, con el tamiz, con el crisol exclusivo de la palabra de Dios. Bueno, ¿y por qué decir todo esto de la duda sana o de la duda razonable? Pues mira, como hemos leído, hasta Juan el Bautista, recordemos el hombre más grande que ha vivido nunca, y lo dice el mismo Señor Jesús en Mateo 11:11, y el mismo Evangelio de Lucas, en los versículos después, 7:28, dice el Señor: os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Este hombre, Juan, sintió duda, tenía incertidumbre de quién era verdaderamente Jesús. Increíble. Recordemos que Juan había creído y proclamado que Jesús era el Mesías. Juan fue testigo directo de cómo el mismo Dios Padre y Espíritu Santo, como hemos dicho antes, proclamaron su autoridad divina sobre él el día de su bautismo. Juan había reconocido a Jesús delante de todo el mundo como el Cordero de Dios. Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice Juan. Y lo dice convencido. Bueno, pues a pesar de todo esto, pasado un tiempo, fijaros, en la cabeza de Juan el Bautista había surgido cierta duda o incertidumbre sobre la verdadera identidad de Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O espero a otro? En nuestro pasaje de esta mañana vamos a ver que sin duda, Cristo es la esperanza esperada. Cristo es el Mesías esperado. Y lo vamos a ver precisamente a través de esa duda de Juan. Y por supuesto a través de la respuesta de Jesús a la duda de Juan. La respuesta de Jesús a Juan. La duda de Juan la encontramos en los versículos 18 al 20 y en los versículos 21 al 23 veremos esa respuesta de Jesús. Así que dice a través del versículo 18 al 20: entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando a Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? De nuevo recordemos, Juan el Bautista tenía una misión, una preciosa y gran misión. Esa misión era anunciar la venida del Mesías. De hecho, conocemos a Juan como el precursor de Cristo. Y cuando le preguntaron incluso a él, a Juan, que si él era el Cristo, por ese mensaje tan poderoso que Juan tenía, ¿qué respondió Juan a esas personas? Lucas 3:16, ¿os acordáis? Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero una vez cumplida esa misión que tenía Juan, y después de bautizar al Señor Jesús, fijaros un detalle:
Juan desaparece prácticamente, o desaparece de los relatos de los evangelios hasta este momento, como que queda aparte. Pero es que el mismo Juan lo dijo. Él tenía que apartarse para dejar todo el protagonismo a Jesús. Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Yo no voy a estorbar, no os confundáis, yo no soy. Él es el Mesías. Durante todo ese tiempo, hasta este momento, desde que se aparta, hasta este texto que hemos leído, fijaros, Juan llevaba bastantes meses o bastante tiempo en la cárcel. Había sido encarcelado por Herodes Antipas. Herodes Antipas lo encarceló cuando Juan denunció el matrimonio de este Herodes con su cuñada Herodía. Así que entonces, estando ahora Juan preso, algunos de sus discípulos seguían evidentemente a Jesús e informaban a Juan sobre todo lo que iban viendo de la vida, de los milagros y de la enseñanza del Señor Jesús. Era informado continuamente en la cárcel. Recordemos, como dice el versículo 18, los discípulos de Juan le informaban de todas estas cosas. Venimos los versículos anteriores de la curación de ese siervo del centurión en Capernaum, la resurrección del joven de Naín, todas esas cosas le iban contando a Juan. Y esta información que Juan recibía estando en la cárcel, fijaros, produce ciertas dudas en Juan. Dudas que podíamos decir nosotros, bueno, pueden ser razonables. Lo bonito o una de las cosas preciosas de la duda de Juan, y la duda no tiene nada precioso, pero entendedme, una de las enseñanzas que vemos en la duda de Juan es cómo reaccionó Juan ante la duda y que nos debe seguir de ejemplo a nosotros. ¿Qué hizo Juan con sus dudas sobre Jesús? Juan llevó de forma honesta sus dudas al mismo Jesús. Es decir, no se dedicó a murmurar, no imaginó ni supuso cosas que podían ser hasta lógicas desde el punto de vista suyo o del hombre, sino que Juan consultó su duda sobre Jesús al mismo Jesús. Envió a sus discípulos y le dice a los discípulos: Juan nos manda a preguntarte. ¿Ves? Bueno, nosotros no tenemos aquí a Jesús para, por ejemplo, llamarlo por teléfono o hacerle una pregunta, ni lo tenemos físicamente aquí para quedar con él, tomar un café amistosamente y preguntarle, no podemos. Y entonces, ¿cómo llevamos nuestras dudas ante el Señor Jesús? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede el Señor responder o aclarar nuestras dudas? Pues, queridos hermanos, solo hay una manera. Y esa manera es el estudio de la palabra y la oración. Estudio de la palabra y oración. Esa es la manera en la que el Señor Jesús nos habla hoy en día. No hay otra manera. Bueno, si el Señor quisiera, podría entrar por esa puerta y iluminarnos todo lo que necesitamos, que es mucho. Pero en 2000 años no lo ha hecho, porque nos dejó su palabra para hacerlo, y la oración y el Espíritu Santo a través de ella. Así que Juan presenta su duda razonable al Señor por medio de sus fieles discípulos, versículos 19 y 20. Llamando a Juan a 2 de sus discípulos, lo envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo la misma pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y la pregunta que nos podemos hacer, lógicamente, es: ¿por qué duda Juan? ¿Por qué dudaba Juan? ¿Cuáles son los motivos de Juan para dudar si Jesús era de verdad el Mesías esperado, cuando él lo había proclamado más y mejor que nadie? Bueno, Juan, como cualquier persona, tenía algunas razones, podemos decir, para dudar. Razones incluso que nos pueden parecer lógicas desde el punto de vista humano. Mirad, Juan pudo dudar primero debido a la situación personal que estaba pasando, o la prueba, o la situación personal difícil que estaba pasando.
Recordemos otra vez, Juan era el último y más importante profeta que había. Era el precursor del Mesías. Es más, Juan había cumplido esa misión que hemos dicho profética con toda solicitud, con todo empeño, con toda fidelidad, sin miedo a las consecuencias. De hecho, las consecuencias lo tenían en la cárcel. Un hombre como este no ha habido nunca, lo dice el mismo Señor Jesús. Sin embargo, ¿dónde se encuentra Juan? Estaba allí jubilado con todos sus honores y con su reconocimiento merecido. Le habían puesto una estatua allí al final del paseo. No. Juan está en la cárcel, a punto de ser ejecutado. ¿Y os parece justa la situación de Juan? De este hombre tan fiel a Dios. Si no tenía sentido, para Juan no tenía sentido y para cualquiera de nosotros puede no tenerlo, que si Jesús era ese Mesías esperado, no tenía sentido que Jesús permitiera que su siervo fiel y precursor estuviese en la cárcel simplemente por hacerlo bien. Que no cuadra. A mí no me cuadra. Juan lo había hecho todo bien. Es más, y esto es maravilloso, hermano. Acordaros, incluso desde el vientre de su madre, Juan ya estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Os acordáis de aquella cena? Cuando María va a ver a su prima Elizabeth, la madre de Juan, las dos embarazadas, y Juan, un feto en la barriga de su madre, salta de alegría. Ese era Juan. ¿Qué le pasaba a Juan? Bueno, la duda de Juan surge por su, digamos, incapacidad en ese momento de entender por qué Dios estaba permitiendo esta circunstancia negativa en su vida. Si él había sido un siervo fiel al Señor, ¿por qué Dios permitía que estuviese en la cárcel? Bueno, Juan no había entendido, a pesar de quién era, fijaros, no había entendido correctamente una cosa de la que hablábamos hace una semana: la providencia de Dios. La providencia de Dios. Es decir, Juan no había entendido. Nosotros corremos también el riesgo de no entender muchas veces que toda situación por la que un creyente tenga que pasar está sujeta siempre a la perfecta y a la soberana voluntad de Dios. Sea esta situación que pasemos merecida o no merecida desde nuestro punto de vista humano. Dios hace todo, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, con un propósito, y es su propósito divino, para que ocurra todo lo que tiene que ocurrir después. Claro, a Juan le costaba entender eso en la cárcel. Probablemente a mí me costaría mucho más que a él. Y mira, hay otra causa de la duda de Juan, y ahora vamos a ver varias causas bastante relacionadas. Otra causa que también nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Y puede ser que Juan tuviese duda por el mensaje, por la enseñanza, digamos, impopular de Jesús. Y explico lo de impopular. Porque Juan, como la mayoría judía, tenía creado un estereotipo erróneo sobre cómo debería ser el Mesías. Se imaginaban, esperaban, querían un Mesías guerrero, un Mesías político que expulsase al enemigo romano. A ver, es cierto que eso es así, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que enseñaba Jesús? ¿De qué hablaba Jesús sobre él? Jesús hablaba de él que venía a sufrir como hijo de Dios. Jesús decía de él que venía a cargar injustamente por el pecado de los suyos y cargarlo sobre él mismo. Así que la conducta y la enseñanza de Jesús es desconcertante para muchos seguidores de Jesús, incluso hasta para Juan el Bautista, porque no estaba predicando lo que ellos esperaban. ¿No entendéis? Cuando creamos nuestras propias expectativas erróneas sobre el Señor,
seguro que vamos a caer en la duda o en la pérdida de gozo al no cumplirse dichas expectativas. Señor, ¿por qué no hace esto? El Señor hará lo que tenga que hacer, no lo que yo creo que Él tiene que hacer. Otra tercera causa para esa duda de Juan y para nosotros también puede ser y era, fijaros, la falta de información completa. Y esto también hay que explicarlo. Juan conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento habla claro de la doble venida del Mesías. Una venida como el siervo sufriente y otra como ese gran rey conquistador que va a gobernar la tierra. Ahora bien, lo que Juan no sabía, porque el Antiguo Testamento a lo mejor no lo dice explícitamente con fecha, es el periodo de tiempo exacto que va a discurrir entre una venida y otra. De hecho, nosotros llevamos ya más de 2000 años transcurridos y esperando esa segunda venida. Y aunque bueno, todos creo que aquí que esperamos con todo anhelo esa segunda venida de Jesús, nosotros, aunque tenemos incluso el Nuevo Testamento, no sabemos el día ni la hora en la que va a ocurrir. Pues imaginaros Juan. Nosotros, como digo, sí tenemos el Nuevo Testamento y por tanto conocemos ahora y podemos estar tranquilos de que estamos ahora mismo en un tiempo determinado por Dios para la Iglesia, para su Iglesia. Y sabemos que cuando llegue el momento determinado, el Señor va a regresar para establecer su reino glorioso en la tierra y se terminarán de cumplir esas promesas de los pactos hechos por Dios con Abraham y con David para el pueblo de Israel, que Juan estaba esperando ya, pero no era el momento. Como dice Pablo en Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para Juan era un misterio. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estamos en el tiempo de ese endurecimiento parcial de Israel, para que los gentiles seamos salvos a través de la Iglesia. Así que todo Israel, cuando llegue ese momento, será salvo, tal como está escrito. Y dice allí, el libertador vendrá sobre Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Juan no entendía que todavía no era ese momento. Fijaros, han pasado ya más de 2000 años, pero llegará ese momento. Así que Juan no entendía del todo por qué Jesús no actuaba ya en ese momento como ese rey poderoso, porque Juan no había entendido que todavía no era el momento de la segunda venida de Cristo. Y es cierto que hay cosas en la palabra de Dios que en un principio nos pueden parecer difíciles, incluso nos puede costar un poco o bastante entender. Pero fijaros, hermano, Dios revela lo que quiere y como quiere. Ahora bien, también es cierto que su palabra es suficiente para entender todo lo que Dios quiere que sepamos y entendamos. Y cuando decimos suficiente, estamos diciendo que no hace falta ni necesitamos nada más. Todo lo que necesitamos saber está aquí. Igual que como a Pablo el Señor le dice, bástate mi gracia, y a nosotros nos debe de bastar su gracia, dejadme que haga un símil y diga, a nosotros nos debe bastar su palabra revelada. No necesito más. Y si voy más allá, pues me puedo encontrar cualquier cosa, que seguro que no es lo que Dios quiere que encuentre. Así que ante la duda, fijaros, si hay algo que nos cuesta entender, no nos conformemos con cualquier cosa. No nos conformemos diciendo que no puedo entenderlo o que no puedo conocerlo, sino que sigamos el consejo del salmista.
en el Salmo 1. La solución, el remedio a nuestras dudas está en leer, en estudiar y en meditar con oración, como decía antes. Meditar con oración, ¿dónde? En la revelación que Dios nos ha dado, es decir, en su Biblia. Dice el Salmo 1, versículo 1 al 3, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Es decir, cuán bienaventurado es el hombre que no busca por ahí la solución a sus cosas, la explicación a sus dudas. No la busca en persona, no la busca sentado en el sofá de un gabinete técnico o de un especialista, que pueden estar bien. Dice el versículo 2 de ese Salmo, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita lunes, martes y miércoles. No, de día y de noche. Y entonces será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Ante la duda, medita de día y de noche en la ley del Señor. No hay otra cosa. Un ejemplo, ¿acordáis de Josué? Como dice la canción, Josué, hijo de Nun. Mirad a este joven, Josué. Este joven tenía la gran misión. ¿Qué misión tuvo Josué? Guiar al pueblo de Israel hacia la conquista de la tierra prometida. Tenía que guiar al rebelde pueblo de Israel que había estado 40 años en el desierto por su rebeldía. Gente difícil de lidiar con ella y ser el líder de ella. Pero es que encima tenía que sustituir como líder a quién? A Moisés, el gran príncipe de Egipto, el gran líder Moisés. Josué, el hijo de Nun, bueno, un muchacho. Humanamente hablando, Josué estaba abocado al fracaso. Lo normal era dudar de su capacidad. Lo normal es que él mismo dudase de poder llevar a cabo tal misión. Como he dicho, llevar al difícil pueblo de Israel a conquistar los más grandes pueblos de la tierra de Canaán. Fortalezas como Jericó. Y yo, guiando yo, un niño, un jovencito, sustituyendo a Moisés. Sin embargo, Dios le da un consejo. Bueno, un consejo no, le da una orden. Y esa orden no fue, mira Josué, como tienes que ahora negociar con grandes reyes, pues matricúlate en esta prestigiosa universidad y estudia allí ciencias políticas que te van a venir muy bien. Como vas a tener que tratar con el difícil pueblo de Israel, matricúlate en tal universidad y estudia allí 4 años de psicología porque lo vas a necesitar con esta gente. Y una vez que termines te haces un máster en técnicas de guerra y batalla, porque no es lo que te viene. Eso fue lo que le dijo el Señor. Ojo, y nada de eso está mal, ¿eh? Para el día a día es necesario. Pero eso fue lo que le dijo el Señor. Todo eso hay que hacerlo, lo necesitamos para el día a día. Pero ¿qué le dijo de primera al Señor? ¿Qué fue lo primero que necesitaba Josué? ¿Cómo le quitó la duda Dios a Josué? Josué 1:8. Y me lo sé de memoria porque de niño lo aprendí como casi un papagayo, no de un papagayo, pero entendemos. En mi casa me lo enseñaron porque se repitió muchas veces este versículo. Y cada día lo veo más importante en mi vida. Le dice el Señor a Josué, mira, la solución a tus dudas, a tus problemas, a todo lo que te viene por delante es esta, que este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él cuando día y noche.
¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás eso. No tendrás duda. ¿Por qué? Porque estarás en la palabra de Dios. Porque tendrás la palabra de Dios como tu guía y no otra cosa. Que otras cosas nos vienen bien, que no estoy desdeñando a nada ni nadie, pero la prioridad, lo primero es esto, este libro. Así que ante la duda, lee, estudia la Biblia y ora al Señor para que te ilumine y para que la entiendas. Y hay una cuarta razón para esa duda momentánea de Juan, y que también puede ser causa de duda en nosotros. Quizás puede que sea la más común, y evidentemente como todas estas están relacionadas entre ellas. Y esa causa de duda es tener o crearse falsas o equívocas expectativas. Mira, Juan de forma fiel, como hemos dicho, había predicado. ¿Y qué predicaba Juan? ¿Os acordáis? Sobre todo, la necesidad de arrepentimiento de pecado. Y eso lo predicaba Juan consciente del juicio y de la ira de Dios hacia el pecado y hacia aquella persona que vive y que no se arrepiente de su pecado. Ojo, que el que vive en pecado tiene unas consecuencias. Juan conocía el Antiguo Testamento, como hemos dicho. Así que cuando él predicaba, seguro que tenía en mente las palabras de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Y dice así Malaquías 4:1, porque aquí viene el día y me río de la ola de calor de la semana pasada, ardiente como un horno ese día. Y todos los soberbios, todos los que hacen el mal serán, ¿como qué? Como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego como paja. Dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Dios ama a todo el mundo, sí. Pero el que no ama a Dios, el que rechaza a Dios, dice que arderá como paja. Ahora ya interpretad vosotros eso como queráis. Arderá como paja. Y Juan predicaba arrepentimiento de perdón, porque el que no se arrepiente va a arder como la paja, que lo dice Malaquías 4:1, y eso es así. Pero acordaros, Juan no diferenciaba entre el tiempo de las dos venidas del Mesías, ¿os acordáis? Luego Juan estaba también en ese momento esperando que si Jesús era el Mesías, tenía que ejecutar en ese momento este juicio sobre los que no se arrepienten del pecado. Señor, ¿por qué no están ardiendo todos estos como paja? ¿Por qué Herodes, que me tiene en la cárcel, no está ardiendo como paja? De cierta manera tenía razón Juan. Y sin embargo, lo que sus discípulos le contaban a Juan era que en vez de traer juicio y en vez de traer esa destrucción que estaba escrita en el libro de Malaquías, sobre todo los incrédulos, Jesús había traído sanidad, compasión, misericordia. ¿Jesús se estaba equivocando? ¿O acaso es que Jesús no era el Mesías? Bueno, el día del Señor, con toda su furia y con todo su juicio hacia los que no han creído en Él, llegará, y estar seguros de que va a llegar. Pero aún no era el momento. Porque entonces, en ese momento, cuando estaba allí Juan, igual que ahora, hoy en día, además de las elecciones, hoy también es el momento en el que todo aquel que se arrepiente de su pecado y que le pide perdón con fe al Señor, esa persona será salva por la gracia de Dios. A Juan le costaba entender eso. Así que Juan tenía dudas razonables, dudas que puede tener cualquier persona. Pero como hemos dicho antes, Juan no dejó que esas dudas le vencieran, sino que Juan, en vez de batallar contra Jesús, en vez de enfadarse con Jesús, ¿qué hizo? Le preguntó, le presentó su duda.
Fue honestamente: Señor, ¿eres tú? No lo entiendo, ¿qué pasa? Explícame. Y Juan recibió la respuesta que necesitaba del Señor. Versículo 21 al 23, en esa misma hora, dice que el Señor curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dice al final el Señor: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, el que no duda de mí, podría decir. Así que Juan, como hemos dicho, es honesto. Fue honesto al presentar su duda a Jesús en vez de murmurar o de crear mal ambiente. Podría haber liado allí una con sus discípulos: fijaros qué está haciendo el Señor, esta no es la que queremos. Oye, si no nos cuadra, vamos a preguntarle y que Él nos lo aclare. Y al Señor, como ese sumo sacerdote que se compadece de las debilidades de los suyos, como dice Hebreos 4:15, responde a Juan con una gran demostración de su poder, una demostración que es una clara respuesta a la duda de Juan, y que puede ser una respuesta a tu duda también. Cuando los discípulos de Juan le presentan la pregunta, le hacen la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?, el Señor responde haciendo los milagros que solo Dios puede hacer. Versículo 21, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Recordad, por ejemplo, que en situaciones del estilo o parecidas, ante preguntas o peticiones similares, el Señor no siempre respondió así. Por ejemplo, cuando los fariseos le preguntaron con maldad, porque querían testificar en contra de Juan, querían, como decimos nosotros, pillarlo en algún renuncio, el Señor no respondió de la misma manera que le responde a Juan. Mateo 16, versículo 1 al 4, dice que entonces los fariseos, los saduceos se acercaron a Jesús, y para ponerle a prueba, todo lo contrario que Juan fue con honestidad, para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Haznos un milagro, dinos quién eres. Pero él, respondiendo, les dijo, y parafraseé un poco: os creéis el hombre un poco del tiempo, ¿no? Soy a dar las noticias, por terminar los deportes, las noticias, voy a dar a vosotros el tiempo. Y les dice: al caer la tarde decid, hará buen tiempo, porque mira, el cielo está rojizo, eso es que va a hacer buen tiempo, eso sí lo entendéis, ¿no? Y por la mañana decid, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Eso sí lo veis, ¿no? Si sois capaces. Le dice: ¿sabéis discernir el aspecto del cielo? Sois capaces de saber si va a llover o no. Pero no podéis discernir las señales de los tiempos. No queréis ver que yo soy el Mesías por todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que está escrito en la palabra. Y les dice: una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, dejándolo se fue. La diferencia ahora es que Juan estaba tratando de entender su duda con honestidad. Estaba intentando entender la verdad. Estaba intentando fortalecer su fe de verdad, no como los fariseos. Así que el Señor, lleno de compasión, hace esta nueva demostración de su poder de lo alto y le dice a los discípulos que le cuenten a Juan lo que han visto, lo que han oído. Versículo 22. Respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lo hemos dicho varias veces. Juan conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Así que fijaros, con esta respuesta que Jesús manda a Juan por medio de los discípulos, el Señor le está diciendo a Juan que se acuerde de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Acuérdate de lo que está escrito en la palabra de Dios,
porque mira, ves, se está cumpliendo ahora en mi persona. Yo soy el Mesías, Juan, ¿lo ves? Es como si el Señor estuviese diciendo a Juan, Juan, bástate mi palabra escrita. ¿Por qué? Porque Juan, como digo, conocía el Antiguo Testamento, así que al recibir este mensaje, Juan seguro estaba recordando pasajes como Isaías 26, 19, donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo. Los muertos resucitarán. Daniel 12:2, los muertos resucitarán o están resucitando. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, dice Daniel 12:2. Dice Daniel, unos para vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Juan seguro que se estaba acordando al escuchar este mensaje de Isaías 35, 5 y 6, donde dice que entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque agua brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Juan seguro que se estaba acordando de Isaías 61, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. El Evangelio está siendo predicado. Juan. Así que ante la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? Esa pregunta que hacía Juan, el Señor le responde a Juan como diciendo, Juan, juzga tú mismo. Juzga tú mismo, los muertos están resucitando, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, el Evangelio está siendo predicado. Necesitan más señales. Antiguo Testamento, y lo están viendo. Bástate mi palabra. Entonces el Señor termina diciendo en el versículo 23, después de todo esto, bienaventurado el que no se escandaliza de mí, bienaventurado el que no se avergüenza, bienaventurado el que no duda de mí. Juan, más claro, no puede estar. Así que Juan ya no tenía por qué tener duda. Jesús es aquel del que habla la Escritura. Jesús es aquel que estaba esperando. Juan tenía que sobreponerse a su difícil situación personal en la cárcel. Juan tenía que sobreponerse a la duda causada por esa idea o estereotipo erróneo que tenían sobre el mensaje de Jesús, es decir, Jesús todavía no venía en ese momento como un guerrero o como un rey terrenal, sino que venía como siervo sufriente y como cordero entregado en sacrificio. Juan tenía que entender también que aunque había algo que todavía no se estaba cumpliendo del todo, en verdad Jesús era el Mesías, porque todavía no era el momento determinado para la segunda venida del Señor. Juan tenía que entender que todavía no era el momento que Dios tiene decidido para manifestar su juicio eterno sobre los que le rechazan. Juan tenía que entender que Jesús era el Mesías y que ahora todavía es el tiempo en el que se está manifestando su gracia, una gracia para salvación, salvación a toda persona que se arrepiente de su pecado, sea gentil o sea judío, sea hombre o sea mujer. Y sus dudas serían disipadas. ¿Cómo termina la historia o la vida de Juan? ¿Se acabaron las dudas de Juan? Bueno, el texto no lo dice de forma clara. Sabemos que Juan murió poco después decapitado. Pero hay un detalle, fijaros, que nos sirve para entender que Juan murió con la certeza de que Jesús sí era el Mesías esperado. Jesús era el Mesías que esperaba con toda esperanza. Y ese detalle que digo es el hecho de que cuando Juan murió,
sus discípulos, esos que fueron a preguntar y que le iban contando continuamente, eran su enlace, por así decirlo, con Jesús. Estos discípulos fueron a contárselo directamente a Jesús. Juan ha muerto. Mirad, si Juan lo hubiese aclarado con esos discípulos que Jesús era de verdad el Mesías esperado, ellos no hubieran ido de nuevo al Señor y a contarle lo ocurrido. No tendría sentido. Pero ellos fueron. Mateo 14:12, los discípulos de Juan llegaron, recogieron el cuerpo y lo sepultaron. ¿Y qué hicieron luego? Fueron y se lo comunicaron a Jesús. Mira, Señor, Juan ya no estaba con nosotros. Así que Juan acabó sus días, podemos decir, con la certeza, con la esperanza de que Jesús era su Mesías esperado. Y al igual que Juan o que Abraham o que Moisés y todos los que hemos dicho, un fiel creyente puede tener dudas en un momento puntual, claro que sí. Claro que sí. Ahora el asunto es cómo vas a tratar esa duda. El asunto es si vas a dejar que esa duda anide en tu cabeza. El asunto es dónde vas a resolver esa duda. ¿La vas a resolver en la sabiduría humana? ¿La vas a resolver con tu propio conocimiento, con tus propias fuerzas? ¿La vas a resolver con la experiencia de tu vida? ¿Vas a dejar que un técnico en otras cosas solucione tus problemas? ¿Tu pecado, por ejemplo? Juan resolvió su duda directamente. ¿Cómo? Yendo a Jesús. Yendo a Jesús. Yendo a la fuente. Yendo a la verdad. Yendo al camino. Yendo a la luz. Yendo a la vida. No fue a cualquier sitio. La pregunta es dónde vas a resolver tú tus dudas. Y yo te animo, te pido, te ruego que resuelvas tus dudas en la palabra de Dios. Que escuches su palabra, que estudies su palabra. Y por supuesto, como se nos decía el domingo pasado, obedece esa palabra que estudies. Si no, no vale de nada. Y una vez que has hecho eso, que has estudiado, que has escuchado, ora a Dios para que te ayude a entender. Ora a Dios para que te responda como respondió a Juan a través de la palabra. La respuesta a tus dudas está en Jesús, está en su palabra. Él es todo lo que verdaderamente necesitas. Él es el único y suficiente Salvador. Él es el pan de vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesús es el único camino a Dios. Y como esperaba también Juan, aunque esperaba sin saber el tiempo y confundido, pero él va a regresar una segunda vez. Y va a regresar para reinar físicamente en la tierra. Y va a regresar para juzgar a todo el mundo con justicia, con verdadera justicia. Y mirad, algunos serán juzgados para condenación. Lo dice Malaquías. Quemados como paja. Para los que hayan creído en Él con fe y los que se hayan arrepentido de su pecado estarán eternamente en su presencia. Estarán eternamente gozando de ver a su Señor cara a cara. ¿Y sabéis cómo van a estar allí? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda y sin ningún tipo de temor. ¿Por qué? Porque Cristo es la esperanza esperada. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra corta inteligencia tantas veces, Señor, a pesar de que podemos dudar y por negligencia, por no conocerte a ti, podemos dudar muchas veces, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabemos que tú eres fiel a tu palabra. Sabemos que tú eres fiel a todo lo que tú dices, porque tú no te puedes negar a ti mismo.
Señor, y por eso podemos tener la certeza segura, perfecta, de que tú eres el Mesías, de que tú eres el enviado por Dios Padre para morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, y sabemos que hemos sido lavados de nuestro pecado con tu sangre, y que por ello hemos sido adoptados como hijos del Padre eterno, y por ello estaremos toda una eternidad contigo, Señor, viéndote cara a cara. Señor, te alabamos y te adoramos y te damos las gracias por ello, Señor. Ayúdanos a vivir una vida conforme a estas verdades. Y Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú sigas limpiando dudas en corazones que todavía no se han rendido a ti, Señor. Que tú sigas trayendo salvación a este lugar, a esta ciudad y a este mundo. Señor, para que todos los que tienen que ser salvos, como está escrito en tu palabra, para que ese número sea completado y entonces tú vengas a reinar a esta tierra, Señor, como ese Rey poderoso al que queremos servir y adorar, Señor. Esa es nuestra fe y eso es lo que creemos, Señor. Ayúdanos a mantener esa fe ya que cada día sea más grande. Necesitamos de tu ayuda y de tu